Joaquín Ferrandis Ventura, el asesino del Círculo, vuelve a estar libre después de 25 años de prisión por haber cometido 5 asesinatos. En este vídeo vamos a repasar quién fue, qué hizo y cómo la justicia española ha permitido su salida. Bienvenidos al canal, soy Verónica Pin y hoy vamos a hablar del primer asesino serial en España, el asesino del Círculo. Joaquín Ferrandis Ventura, conocido como Ximo, nació en 1963 en Castellón. Creció en una familia trabajadora, su niñez fue bastante normal y en el colegio no es que fuera el mejor de los estudiantes, pero avanzaba lo justo y necesario. Eso sí, era bastante reservado y meticuloso, casi obsesivo con el orden, y quedaros con este dato porque va a ser muy importante para después. Cuando era más joven no se le han conocido ninguna pareja estable. Él siempre lo ha achacado a que, bueno, es bastante tímido. Yo creo que lo que faltaba ahí era vínculos afectivos. Estudió formación profesional y encontró trabajo bastante rápido en una aseguradora. En este trabajo él se comportaba modélico. Nunca había llegado tarde al trabajo, nunca había discutido con nadie y nunca levantó la voz. Ni una sola vez. Mira tú por dónde. En su tiempo libre leía revistas de motor, escuchaba música comercial y hacía como muchos de nosotros hacemos, consumía true crime. Durante años este hombre había llevado una vida normal. Lo que nadie se iba a imaginar es que ese hombre tenía una doble cara y que estaban delante de un psicópata profesional. Todo cambió el 6 de agosto de 1989. Aquella noche, María, una chica de tan solo 18 años, iba camino a su casa en moto. Joaquín, por otra parte, iba en su coche y tuvieron un accidente. Él automáticamente bajó de su coche y se preocupó en saber cómo estaba esta chica. En ese accidente, María se había roto el tobillo. Él, como buen samaritano, se ofreció a llevarla al hospital. Ella, viendo que no tenía malas intenciones y que se le veía bastante arreglado, confió en él. Y eso fue lo peor que pudo hacer, ya que en el momento en el que ella subió al coche, él la agredió sexualmente, la llevó al hospital, pero antes de entrar le hizo que le prometiera que lo que había pasado en ese coche se iba a quedar como un secreto. Ella le prometió que no iba a decir nada a nadie. En el momento en que ella entró en ese hospital, evidentemente dio la voz de alarma de que un hombre la había agredido sexualmente, dio los datos que tenía a su disposición e hizo, pues le comentó a la policía cómo era físicamente. En ese momento, Joaquín fue arrestado por la policía acusado de agresión sexual y se mantuvo en prisión 6 años, que fue la mitad de la condena que se le impuso. Según su familia y su círculo más cercano, ellos estaban convencidísimos que eso había sido un error. Él no había podido cometer esa agresión si era un hombre modélico. Por otro lado, durante el tiempo que él estuvo en la prisión, pues digamos que su cabeza hizo clic, porque la chica a la que él había agredido le había prometido que ella no iba a decir nada. Eso él se lo tomó como una traición que llevaría al punto de querer cometer asesinatos y ver a las mujeres de otra manera. En este caso, Joaquín solamente recalculaba en su mente cómo hacer el asesinato perfecto. En 1995 salió de prisión porque ya había cumplido su condena y además, por buena conducta, porque él allí no se metía en problemas. Él llevó una vida normal, o al menos eso es lo que se aparentaba. Y si os digo que solo tardó 88 días en comenzar con los asesinatos después de salir de prisión. Entre 1995 y 1996 agredió y asesinó a 5 mujeres jóvenes en Castellón, en una edad entre 18 y 25 años. Ellas eran Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García.
Una de ellas volvía de estar de fiesta con los amigos, otra de una feria y otras 3 eran prostitutas de la zona. Tengo que decir que aquí la policía tardó muchísimo en conectar los crímenes porque hasta ese momento recordemos que no existían o no se sabía que había asesinos en serie en España. Entonces la policía no concebía que la misma persona había cometido todos esos crímenes. El modus operandi siempre era el mismo. Él iba en su coche, provocaba ese accidente, se preocupaba por su víctima, en plan, oye, como buen samaritano, pero en el momento en que las chavalas se montaban en el coche, a él le cambiaba la actitud, las agredía sexualmente y además con la propia ropa interior de ellas le ataba las manos y la boca. Las asfixiaba y les ponía una bolsa en la cabeza hasta que perdían la vida. Todo esto lo hacía a modo ritual. Recordemos que ya él en su mente pensaba que las mujeres eran basura. Dejaba los cuerpos en lugares apartados, cuidadosamente colocados, y aquí la policía se volvía loca porque el tío era tan meticuloso que no había una sola huella de él en toda la escena del crimen. Entonces no daban con encontrar el asesino. La primera víctima mortal fue Sonia Rubio. Ella era profesora, desapareció en Benicàssim en el mes de julio y su cuerpo no se encontró hasta el mes de noviembre. Las 3 víctimas siguientes fueron asesinadas entre los meses de agosto y septiembre. Estas 3 mujeres eran prostitutas y la última él la conocía bastante bien porque hacía un tiempo atrás había sido la novia de su hermano. La falta de pistas estaba frustrando a la policía, a la Guardia Civil, absolutamente a todo el mundo que le estaba llegando el caso, porque no daban con quién podía ser. La ciudad comenzaba a sentir bastante miedo y las mujeres ya no querían ir solas por la calle porque no sabías en qué momento te ibas a encontrar con esta persona. El cerco comenzó a estrecharse en 1998. Aquí él intentó hacer de nuevo ese modus operandi de la primera vez de chocar su coche contra una chica que iba en una moto, solo que esta vez no le salió tan bien. Esta chica consiguió huir y además consiguió coger un pequeño trozo de la matrícula de su coche. Automáticamente fue a la policía y ahí es cuando empezó la policía a tener una pista de donde poder tirar. Hay un intento de agresión sobre una chica. Llamamos a la chica y ya llegó un momento que cuando nos dice cómo actúa, que llega un momento que le aprieta la garganta y que casi pierde el conocimiento, aunque ella peleó pero de una forma dura, fue dura. Dijimos, es él. Aquel hilo llevó a los investigadores a un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido, y es el hecho de que varios testigos habían visto un coche siempre merodeando por la zona donde habían desaparecido las chicas, y empiezan a investigar casos antiguos dentro de Castellón. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Los antecedentes de Joaquín, que recordemos que anteriormente había estado en la cárcel por agresión sexual. Y el vecino tomó la matrícula de ese coche. Entonces nosotros llegamos ya a una persona. Y cuando comprobamos esta persona, vemos que está en la lista de los delincuentes sexuales que teníamos. Y con esa denuncia tenéis un nombre. Tenemos un nombre. Joaquín Fernández Ventura, conocido como Chimo. Vicente Garrido, catedrático en criminología, psicólogo y el forense más importante de nuestro país, que desde aquí, Vicente, te queremos, fue una pieza clave en este caso, junto además con la UCO. En 1998, tras el hallazgo del cuerpo de Amelia, la Guardia Civil intensificó la búsqueda. Fue entonces cuando encontraron una pista crucial. Las huellas del neumático de Joaquín coincidían a la perfección con las huellas en la escena del crimen. Además, pues mirando un poquito más se dieron cuenta de que a él lo habían multado por exceso de velocidad, precisamente en las zonas donde todas y cada una de ellas habían desaparecido.
El nombre de Joaquín Fernández salió a palestra. Toda la investigación evidentemente se centró en él y le pusieron una vigilancia discreta, lo que quiere decir que estuvieron mirando todos los movimientos 24/7 que él hacía sin que él se estuviera dando cuenta. Momento crucial, el 12 de julio de 1998 resulta de que Joaquín está en un bar. Salió del bar, se fue al aparcamiento donde estaban los coches, se fijó en cuál era el coche de la chica, le deshinchó las ruedas de su coche, esta chica salió del bar, se montó en su coche, cogió camino, se dirigía a su casa y en ese trayecto el coche empezó como a írsele un poco de las manos. ¿Quién estaba detrás de ella? Joaquín. ¿Y quién estaba detrás de Joaquín? La UCO. Él se baja del coche a hacer lo que estaba acostumbrado. Intentar como engatusar, en este caso, a la víctima. Pero como ve que hay personas, lo que quiere es quitárselas de en medio. ¿Qué es lo que hace él? Decir a estas personas que son los agentes de incógnito: no os preocupéis, yo me encargo, ha sido culpa mía, esto ha sido un accidente, yo la voy a llevar al hospital. Evidentemente la policía hace como que se quita de en medio. Aún así, lo siguen vigilando. Él no le queda más remedio que llevarla al hospital. Solo que antes de llegar al hospital, ella consigue zafarse de él porque él empezó como a manosearla y consigue escapar. Es entonces cuando la policía ya tiene claro que tiene que ser él. Aquí, teniendo ya todas las pruebas sobre la mesa, la fiscalía pide una orden para poder entrar en la casa y ver qué es lo que este hombre tiene. Aquí ya no hay dudas, porque encuentran la cinta adhesiva de una medida en específico que se había encontrado en la escena del crimen, en este caso una cinta adhesiva de 18 milímetros de grosor, que en esa época no se vendía de ese tamaño y que era manipulada por él. También encontraron, bueno, pues lo que son los casquillos que se le ponen a los neumáticos del coche y diferentes objetos de las víctimas. A lo que la policía llega a la oficina de Joaquín y lo detiene delante de todos sus compañeros de trabajo, que se quedan atónitos ante la escena que están viendo. Él no puso resistencia alguna y él fue acusado de secuestro, agresión sexual y asesinato de Sonia Rubio, que era de las únicas chicas que habían encontrado las pruebas fehacientes para poder condenarlo. El 29 de octubre fue cuando este caso dio un giro inesperado, porque fue Joaquín el que admitió que realmente no solamente había cometido ese crimen con Sonia Rubio, sino que además él mismo se delató con un manuscrito en todos los demás asesinatos que había cometido con respecto a las otras chicas. El 24 de noviembre de 1999 se celebró el juicio contra Joaquín Fernández Ventura. Él en todo momento se mantuvo frío, distante, sin emociones ante los familiares de las víctimas, que rompieron el llanto al conocer la semejante brutalidad con la que él acabó con sus vidas. La Fiscalía solicitó la pena máxima. El 14 de enero del año 2000, la Audiencia Provincial de Castellón lo condenó a 69 años de prisión. Pero no sé si sabéis que en España tenemos una maravillosísima ley en la que una persona no puede ser condenada a más de 25 años de prisión, independientemente de los delitos por el cual se condenen. Ingresó en el Centro Penitenciario de Castellón y más tarde fue trasladado al Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, donde terminó de cumplir su condena. Eso sí, no llegó a someterse a ningún programa de rehabilitación de agresión sexual, tampoco a programas orientados con la reinserción. Básicamente se limitó a cumplir su condena. Un detalle que cabe destacar es que compartió pues lo que es prisión con Miguel Carcaño, Tony Alexander King y, por lo visto, se dice que se hizo muy amigo de José Bretón, que ya sabéis que es un caso que también sucedió aquí en Huelva. Si queréis que hablemos de alguno de estos casos, me lo dejáis en comentarios. El 22 de julio de 2023, Joaquín
sale de prisión tras esos 25 años de condena. Hoy por hoy vive en una localidad en Guipúzcoa de la que ya ha recibido una denuncia por acoso de su expareja. En este caso, en el pueblo donde él ha ido a vivir, se ha creado una controversia muy grande. Hay indignación, hay miedo. Nunca sabes si ese asesino en serie que está viviendo en tu pueblo, en una localidad tan pequeña, va a volver a cometer una serie de asesinatos. Es por ello que el pueblo no lo quiere allí. Y ahora yo os pregunto, ¿vosotros os gustaría que una persona de estas características, con los antecedentes que tiene, viviera cerca de vosotros? ¿Estaríais seguros? Casos como el de Joaquín Fernández nos recuerda que nuestro sistema judicial en España tiene límites. En este caso, 25 años máximo. Ya puedas cometer todos los asesinatos que te venga en gana. ¿Y tú, crees que una persona así puede volver a rehacer su vida dentro de la sociedad? Déjame tu opinión en comentarios, quiero leerte. Gracias por ver este vídeo y si lo que te gusta es el True Crime, por supuesto bajo el respeto y bajo el rigor que merece, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Soy Verónica Pin y nos vemos en un próximo vídeo.